¿Sabías que la fecha en la que celebramos la Navidad, el 25 de diciembre, no está mencionada en la Biblia como el día exacto del nacimiento de Jesús? Es más, en las Escrituras no aparece una fecha específica que nos diga con certeza cuándo vino al mundo el Mesías. Esto ha generado muchas preguntas a lo largo de la historia. ¿Por qué entonces elegimos ese día para festejar? ¿Y cuándo fue en realidad que Jesús nació? La verdad es que determinar la fecha exacta no es sencillo. Sin embargo, a través de pistas y detalles que el mismo texto bíblico y el contexto histórico nos ofrecen, podemos acercarnos bastante a entender cuándo pudo haber sucedido este acontecimiento tan trascendental. Por eso, en este guión vamos a analizar 7 señales claras que nos ayudan a construir un panorama más completo sobre el momento en que Jesús llegó a la tierra. Estas pistas no solo nos ayudan a conocer la historia con mayor profundidad, sino que también nos conectan con el cumplimiento de antiguas profecías y con la realidad de la vida de las personas en aquel tiempo. Al descubrir estas pistas, comprenderemos mejor el significado real de la Navidad, más allá de la tradición y las fechas que la cultura popular ha establecido. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde la historia, la fe y la investigación se unen para revelar cuándo, probablemente, nació el Salvador. Vamos a desentrañar juntos los misterios de esa noche especial que cambió la historia de la humanidad. Antes de continuar, hazme un favor rápido. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video, y si te gusta este contenido, dale un like y comparte con tus amigos. Así ayudas mucho a que más personas puedan descubrir esta información valiosa. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, comencemos. Primera pista: el censo de César Augusto. Según el Evangelio, José y María tuvieron que viajar a Belén debido a un censo ordenado por César Augusto, el emperador romano que gobernaba en aquella época. Este censo era una medida administrativa muy importante para el Imperio Romano, cuyo propósito principal era registrar a todos los habitantes del vasto territorio para fines fiscales, es decir, para calcular los impuestos que cada persona o familia debía pagar. Además, ayudaba a mantener el control político y administrativo sobre las diferentes provincias y ciudades del imperio. La peculiaridad de este censo es que cada persona debía registrarse en la ciudad de su origen o de su familia, lo que obligó a muchas familias a desplazarse grandes distancias. En el caso de José, que era descendiente de la casa y linaje del rey David, esto significaba viajar hasta Belén, la ciudad ancestral de su familia, a pesar de que vivía en Nazaret. Es importante mencionar que, aunque muchas representaciones artísticas y tradicionales muestran este viaje en un ambiente frío o invernal, la realidad histórica y las investigaciones climáticas sugieren que es más probable que el censo se haya realizado en épocas del año más templadas, como la primavera o el otoño. Estas estaciones eran mucho más propicias para viajar largas distancias a pie o en burro, evitando las dificultades extremas del invierno, como las bajas temperaturas y las lluvias intensas, o del verano, con su calor excesivo. Esta información nos ayuda a imaginar mejor las condiciones en las que José y María realizaron su trayecto, enfrentando un viaje que, aunque necesario para cumplir con la ley romana, fue sin duda agotador y lleno de incertidumbre, especialmente considerando que María estaba embarazada y a punto de dar a luz. Segunda pista: el padre de Juan Bautista, Zacarías. Para entender mejor la fecha probable del nacimiento de Jesús, es útil analizar el tiempo del embarazo de Isabel, la madre de Juan Bautista, y cómo se relaciona con la concepción de Jesús. Isabel estaba casada con Zacarías, un sacerdote del templo, y según el relato bíblico, su embarazo fue un milagro, ya que ella era considerada estéril y ambos ya eran de edad avanzada. El Evangelio de Lucas nos indica que Zacarías estaba realizando sus funciones sacerdotales en el templo cuando recibió la visita del ángel Gabriel, anunciándole que su esposa Isabel tendría un hijo, Juan Bautista. Basándonos en la organización del servicio sacerdotal, sabemos que Zacarías estaba en el turno de Abías, que correspondía aproximadamente a finales de junio o principios de julio. Si consideramos que Isabel quedó embarazada poco después de ese momento, entonces su embarazo habría comenzado en el verano, alrededor de julio. Teniendo en cuenta un embarazo típico de 9 meses, Juan Bautista habría nacido en marzo o abril del año siguiente. Por otro lado, cuando María visitó a Isabel, ella ya estaba embarazada de unos meses, y María misma estaba recién concebida del Espíritu Santo. Esto implica que la concepción de Jesús ocurrió aproximadamente 6 meses después de la de Juan Bautista, es decir, entre noviembre y diciembre.
Siguiendo el ciclo de embarazo habitual, esto situaría el nacimiento de Jesús en los meses de septiembre u octubre. Este cálculo ayuda a contradecir algunas ideas populares que sugieren un nacimiento en pleno invierno, como en diciembre, lo que no encajaría con los datos del embarazo de Isabel y el calendario sacerdotal. Así, esta pista nos acerca a una fecha más plausible para el nacimiento de Jesús, basada en elementos históricos y religiosos que acompañan la narrativa bíblica. Tercera pista: la fiesta de los tabernáculos. Otra pista importante para determinar la posible fecha del nacimiento de Jesús es la relación con la festividad judía conocida como la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Esta celebración es una de las más significativas del calendario judío y conmemora el tiempo en que Dios habitó simbólicamente entre su pueblo mientras los israelitas vagaban por el desierto después de salir de Egipto. Durante esta fiesta, las familias construían pequeñas cabañas o tabernáculos donde vivían temporalmente, recordando la protección y provisión divina. La conexión con el nacimiento de Jesús radica en el simbolismo profundo de Dios habitándose entre los hombres, tal como se relata en el Evangelio de Juan, que dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Juan 1:14. La palabra traducida como habitó puede entenderse literalmente como puso su tienda o acampó, evocando la imagen de la fiesta de los tabernáculos. Si Jesús nació durante esta festividad, que se celebra en otoño, entre septiembre y octubre, tendría sentido que su llegada al mundo coincidiera con un tiempo en que el pueblo judío celebraba la presencia cercana y tangible de Dios. Esto no solo aporta un significado teológico profundo, sino que también refuerza las pistas anteriores sobre un nacimiento en época templada, ni muy fría ni muy calurosa. Por lo tanto, la fiesta de los tabernáculos nos ofrece un marco cultural y religioso que podría coincidir con el nacimiento de Jesús, sugiriendo que no fue un evento aislado, sino que se insertó cuidadosamente en la tradición y el calendario judío para destacar la idea de Dios habitando entre los hombres. Cuarta pista: los pastores en el campo. Una de las imágenes más conocidas del nacimiento de Jesús es la de los pastores que, en plena noche, vigilaban a sus rebaños al aire libre cuando recibieron el anuncio del ángel. Esta escena, cargada de simbolismo, también nos ofrece una pista valiosa sobre la época del año en que realmente pudo haber nacido Jesús. Según las costumbres agrícolas y pastoriles en la región de Judea, los pastores no solían mantener a sus ovejas al aire libre durante los meses de invierno. El invierno en esa zona, que corresponde a los meses de diciembre a febrero, puede ser bastante frío y húmedo, con lluvias y noches frías que dificultan el pastoreo nocturno en campos abiertos. Durante esos meses, las ovejas eran generalmente recogidas en establos o refugios cerrados para protegerlas del clima adverso. Sin embargo, durante el otoño y la primavera, cuando las temperaturas son más suaves y las noches menos rigurosas, era común que los pastores cuidaran a sus rebaños en los campos, en corrales improvisados o al aire libre, asegurándose de que no se dispersaran ni fueran atacadas por animales salvajes. Esto coincide con los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando el clima permite ese tipo de actividad nocturna. La presencia de pastores cuidando sus ovejas en la noche, por tanto, hace poco probable que Jesús haya nacido en pleno diciembre o en los meses más fríos del invierno. Esta pista, basada en la lógica práctica del trabajo rural y las condiciones climáticas de la época, ayuda a descartar la tradicional fecha navideña que hemos heredado y sugiere que su nacimiento se dio en una estación más templada. Además, este detalle también se alinea con otras pistas, como la fiesta de los tabernáculos en otoño o la fecha probable del embarazo de Isabel, madre de Juan Bautista, creando un panorama coherente y bien fundamentado en el contexto histórico y natural. Así que, cuando imagines a esos pastores vigilando sus ovejas bajo el cielo estrellado y recibiendo la noticia del nacimiento del Salvador, recuerda que ese escenario natural nos habla más de un nacimiento en otoño que en pleno invierno. Esto no solo enriquece la historia, sino que también nos acerca a una comprensión más realista de los eventos que marcaron uno de los momentos más importantes de la historia. Quinta pista: la estrella de Belén. Una de las imágenes más emblemáticas del relato del nacimiento de Jesús es, sin duda, la famosa estrella que guió a los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén. Este fenómeno celestial ha despertado la curiosidad y la fascinación de historiadores, teólogos y astrónomos durante siglos, y hoy en día existen varias teorías científicas que intentan explicar qué pudo haber sido esa estrella tan especial.
El Evangelio de Mateo menciona que los magos vieron en el cielo una estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos y que siguieron su trayectoria hasta encontrar al niño Jesús. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta estrella ha sido objeto de debate y especulación, ya que no hay registros astronómicos claros de un cometa o supernova visible en ese período que coincidan con la narrativa bíblica. Entre las teorías más aceptadas se encuentra la posibilidad de que la estrella de Belén fuera en realidad una conjunción planetaria, un fenómeno en el que dos o más planetas parecen acercarse mucho entre sí en el cielo nocturno, creando una brillante estrella o punto luminoso visible a simple vista. Los astrónomos han señalado que en los años cercanos al nacimiento de Jesús, alrededor del 7 a 6 a.C., se produjeron varias conjunciones notables entre los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Esta constelación tiene un significado especial en la astrología antigua, pues se asociaba con el pueblo judío. La repetición de estas conjunciones pudo haber sido interpretada por los astrólogos o magos de la época como una señal de un evento importante relacionado con los judíos. Además, en ese mismo periodo también se registraron conjunciones de Júpiter con Venus, otro evento brillante que pudo haber llamado la atención como una estrella muy brillante en el cielo. Estas alineaciones planetarias no solo son raras, sino que en conjunto pueden haber producido una luz inusual y prolongada que llamó la atención de observadores celestes expertos como los magos. Esta interpretación astronómica encaja bien con la idea de que la estrella no fue un evento milagroso aislado, sino una señal natural dentro de un contexto cultural y científico, que los sabios del Oriente supieron leer y conectar con un nacimiento de gran importancia. Por otra parte, la datación de estas conjunciones en torno al año 7 a 6 a.C. también coincide con otras pistas históricas sobre el nacimiento de Jesús, como la cronología de Herodes el Grande, quien murió aproximadamente en el 4 a.C. y cuyo reinado se vincula con el relato bíblico de la búsqueda de los Reyes Magos. Así, la estrella de Belén no solo añade un elemento espectacular y simbólico a la historia del nacimiento, sino que también sirve como una pista valiosa para situar temporalmente el evento, combinando historia, astronomía y tradición en una misma narrativa. En resumen, la estrella que guió a los Reyes Magos pudo haber sido una conjunción planetaria particularmente brillante y significativa, observada por sabios que interpretaron esos signos celestiales como el anuncio del nacimiento de un rey muy esperado. Esto enriquece la historia y nos invita a contemplar cómo el cielo y la tierra se entrelazan en la gran historia del nacimiento de Jesús. Sexta pista: Herodes y la masacre de los niños. Una de las partes más dramáticas y trágicas del relato del nacimiento de Jesús es la orden de Herodes el Grande de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, conocida como la matanza de los inocentes. Este evento, relatado en el Evangelio de Mateo, tiene un profundo significado histórico y cronológico que nos ayuda a situar con mayor precisión la fecha del nacimiento de Jesús. Herodes el Grande fue un rey cliente de Roma, conocido por su astucia política, pero también por su crueldad extrema y paranoia. Gobernó Judea desde aproximadamente el 37 a.C. hasta su muerte, que está muy bien documentada y se sitúa en el año 4 a.C. Esto es crucial para establecer un límite temporal. Cualquier evento que haya ocurrido bajo su reinado, incluyendo la búsqueda y amenaza hacia Jesús, debe haberse producido antes de ese año. Según el relato, Herodes, al enterarse por los magos del nacimiento de un rey de los judíos que podría amenazar su trono, ordenó la matanza de todos los niños de Belén y alrededores que tuvieran hasta 2 años de edad, tratando así de eliminar al posible rival. Esto implica que Jesús debía haber nacido no más de 2 años antes de ese momento, situando su nacimiento en algún momento entre el 6 y el 4 a.C. Este dato es muy importante porque ayuda a corregir la tradicional fecha del 25 de diciembre del año 1 o 0 de Cristo, que fue fijada siglos después por razones litúrgicas y culturales, no históricas. La evidencia de la muerte de Herodes, sumada al relato bíblico, confirma que Jesús nació en algún momento antes de ese año, posiblemente entre el 7 y el 5 a.C. Además, la figura de Herodes y la masacre ofrecen un contexto político tenso y realista que refleja las preocupaciones y tensiones de aquella época. Herodes no era simplemente un tirano sin base histórica. Su gobierno está ampliamente documentado en fuentes romanas y judías,
y sus acciones violentas eran bien conocidas. Por tanto, la masacre de los inocentes no solo es una parte dramática de la narrativa cristiana, sino que también nos brinda una pista histórica concreta que limita temporalmente el nacimiento de Jesús. Esto nos lleva a entender que la historia del nacimiento no solo es un evento religioso, sino que ocurrió en un contexto político y social muy definido, con consecuencias directas para la vida del niño y su familia. Al entender este contexto, podemos aproximarnos mejor a la verdadera fecha del nacimiento y a las circunstancias históricas que rodearon ese momento tan trascendental. Séptima pista. Inicio del ministerio de Jesús. Una de las claves más importantes para situar cronológicamente el nacimiento de Jesús es considerar cuándo comenzó su ministerio público, un dato que nos ayuda a hacer cálculos hacia atrás para estimar el año de su nacimiento con mayor precisión. Según los evangelios y la tradición histórica, Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años de edad. Esta afirmación se basa en un pasaje del Evangelio de Lucas, 3:23, donde se menciona que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando inició su misión pública. Los estudiosos y expertos en historia bíblica han cruzado esta información con otros datos históricos y han concluido que el ministerio de Jesús probablemente comenzó entre los años 29 y 30 después de Cristo. Este periodo está respaldado por eventos como el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, considerado el punto de inicio formal de su actividad pública, y la interacción con personajes históricos como Poncio Pilato, quien gobernó Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Si tomamos como referencia ese inicio alrededor del año 29 o 30 de Cristo y consideramos que Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, la cuenta nos lleva a situar su nacimiento alrededor del 6 a.C. y el 4 a.C. Esto encaja perfectamente con otras pistas históricas, como la muerte de Herodes el Grande en el 4 a.C., mencionada en el relato bíblico. Este cálculo cronológico no es un dato arbitrario, sino que se basa en la intersección de textos bíblicos, registros históricos romanos y judíos y evidencia arqueológica. Además, el intervalo entre el nacimiento de Jesús y el comienzo de su ministerio también tiene sentido dentro del contexto cultural y social de la época, ya que comenzar una misión pública y un liderazgo espiritual alrededor de los 30 años era común en figuras religiosas y rabinos judíos. Asimismo, el desarrollo del ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años, culminó en eventos bien datados por fuentes externas, como la Pascua durante el gobierno de Poncio Pilato, reforzando aún más la precisión de esta cronología. Por tanto, esta séptima pista confirma y refuerza la idea de que Jesús no nació en el año 0 o 1 d.C., como suele representarse popularmente, sino varios años antes, alrededor del 6 a 4 a.C. Esta precisión temporal nos ayuda a entender mejor el contexto histórico en el que vivió y actuó, situándolo en una época específica del Imperio Romano y bajo gobernantes conocidos. Además, esta información invita a reflexionar sobre la importancia de combinar la historia, la arqueología y la tradición religiosa para construir una visión más completa y precisa de eventos que tienen un significado tan profundo para millones de personas en todo el mundo. En resumen, considerar el inicio del ministerio de Jesús y su edad al comenzar ofrece una pista clave para establecer con mayor exactitud la fecha de su nacimiento, consolidando una línea temporal coherente que conecta los relatos bíblicos con la historia documentada. Después de haber explorado estas 7 pistas fundamentales, podemos ver que la historia del nacimiento de Jesús es mucho más que una simple tradición o un relato religioso. Cada detalle, cada personaje y cada acontecimiento están entrelazados con datos históricos y contextos sociales que nos permiten situar este momento trascendental en un marco temporal más preciso y realista. Desde la figura de Herodes y su crueldad hasta el inicio del ministerio público de Jesús, todas estas evidencias convergen en un mismo punto. Jesús nació varios años antes del calendario tradicionalmente aceptado, probablemente entre el 7 y el 4 a.C. Esto no solo cambia nuestra percepción de la cronología, sino que también nos invita a entender mejor las circunstancias políticas y culturales en las que se desarrolló su vida. La importancia de reconocer que Herodes murió en el año 4 a.C. nos da un límite concreto para el nacimiento, mientras que el inicio del ministerio alrededor de los 30 años nos ayuda a calcular hacia atrás y reafirmar esa fecha. Además, este análisis muestra cómo los relatos bíblicos, cuando se leen junto a fuentes históricas externas y evidencia arqueológica,
pueden revelar una historia más rica y compleja, que va más allá de la simple fe o tradición. Al considerar todo esto, nos damos cuenta de que las fechas tradicionales, como el 25 de diciembre del año 1 o 0, fueron establecidas siglos después por razones litúrgicas y simbólicas, más que por datos históricos. Comprender este contexto nos permite acercarnos a la figura de Jesús y a su historia con una perspectiva más informada y crítica, apreciando la riqueza del pasado y su impacto en nuestra cultura y creencias actuales. Así que, con esta última pista en mente, ahora podemos analizar en conjunto todo lo que hemos descubierto para formar una imagen más clara y coherente del momento en que realmente nació Jesús, alejándonos de mitos y acercándonos a la historia real que subyace tras la leyenda. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo significa mucho y nos motiva a seguir creando videos cada vez mejores. Gracias por estar aquí.